Continúan varados en Mendoza los trabajadores Golondrina. La Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, la Red de Derechos Humanos y organizaciones sociales aseguran que desde hace casi 2 meses sostienen una lucha constante en la defensa de trabajadores que llegan desde las provincias norteñas a trabajar en Mendoza en diferentes sectores agrícolas. Las organizaciones denuncian que el Estado no interviene para evitar la precarización laboral, que va desde pagos mínimos a paupérrimas condiciones de estadía, lo que se agrava al terminar el trabajo porque la patronal ya no se hace cargo de los empleados y ellos quedan a la deriva. Así lo expresó en CNN Radio Mendoza Pablo Masuti, docente, miembro de la Red de Derechos Humanos y la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes de la provincia. Y además aseveró que las empresas de colectivos generan un negocio basado en la necesidad que tienen los trabajadores de regresar a sus provincias, situación que sucede desde hace muchos años, pero que ahora se expone por la pandemia. Son de alguna manera víctimas de todo este negocio que planteamos, que tiene que ver con listados de colectivos en donde se les exige una suma a casi el doble. Están pagando de 2.500 a 5.000 pesos un pasaje de regreso a su casa. Esta situación sale a luz hace históricamente años que viene sucediendo, pero hoy sale a luz con la situación de crisis de la pandemia, porque los permisos que tienen que ver con el DUT, que sería el documento de identidad, la identificación del vehículo con sus pasajeros, y las autorizaciones provinciales, tanto de entrada o de salida, e interprovinciales de circulación, deben llegar a la CNRT, que es la Central de Transporte de la Nación, para que se activen las autorizaciones. Este trámite estaba muy demorado y bueno, justamente comenzó esta situación de hacinamiento, de aglomeración de trabajadores y trabajadoras en la terminal, teniendo grupos de 150, 200 trabajadores y trabajadoras hacinados, con lo que implica en términos del cuidado de la salud, en términos de pandemia, donde desde las organizaciones sociales instamos, reclamamos y denunciamos para que el gobierno de desarrollo social se hiciera cargo de esta situación, primero con hospedaje, con alimentación, donde también colaboramos desde las organizaciones sociales, pero fundamentalmente con la agilización de los trámites para que salieran los permisos provinciales y estos trabajadores y trabajadoras pudieran llegar a su casa. Las organizaciones que asisten a trabajadores varados insisten en la creación de políticas integrales para asistirlos. En ese sentido, Masuti agregó que solicitan al gobierno que se active el mecanismo del Estado para garantizar sus derechos y los de los trabajadores. Nosotros instamos siempre de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de la Red de Derechos Humanos, justamente a que se activen todos los mecanismos del Estado para garantizar los derechos de estos trabajadores y del resto de los trabajadores. Por eso nosotros insistimos en que las medidas que tienen que darse desde los gobiernos es justamente recursos desde el Estado. Hoy está en debate el cobro del impuesto a las grandes riquezas, a las grandes fortunas. Digo, bueno, esto la clase política creo que se tiene que unir para dar esta respuesta a los trabajadores y trabajadoras. Hoy insistimos en esta posición e insistimos también en que se le dé una solución concreta a los trabajadores y trabajadoras del norte, hoy específicamente de Salta, que están esperando el 20 regresar a su casa, pero también en el contexto general de toda la clase trabajadora y en especial de la clase trabajadora más golpeada, más vulnerada, más precarizada, como son los trabajadores y trabajadoras de la cosecha, se dé una solución integral desde que entran a la provincia, desde que trabajan en sus fincas hasta que llegan a su provincia.